Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 22 de noviembre. La fortaleza de una negociación se establece con estrategias y no con declaraciones mediáticas. Así lo afirmó Ildefonso Guajardo. Las reformas estructurales anclaron el crecimiento de la economía. Sin embargo, las elecciones generan incertidumbre. Así lo afirmó el titular de Hacienda. Con una reducción al pronóstico del crecimiento de la economía, se despidió ya Agustín Carstens del Banco Central. El gobierno federal está abierto a la crítica y por la evaluación del actuar de las Fuerzas Armadas, aseguró el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El encargado de la PGR informó que se reducirán los requisitos para entregar los bienes de las cajas de seguridad en Cancún a sus propietarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que las fiscalías soliciten información de cuentas bancarias sin una orden judicial. En noticias internacionales, el ex general del ejército serbio, Ratko Mladic, fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de guerra y lesa humanidad. Y en noticias deportivas, Toluca y Morelia dieron la patada inicial de la liguilla del fútbol mexicano. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este miércoles, mitad de semana, 22 de noviembre ya de 2017. Inicio el telediario comentándole que cayó un helicóptero de la policía de Tijuana. Me reportan 2 muertos. Estamos recopilando información en esta redacción para ampliarle la nota. Le repito, 2 tripulantes de un helicóptero de la Policía Municipal de Tijuana murieron al caer en un helicópterazo. Esto en esta ciudad fronteriza, reporta la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que la quinta ronda para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue positiva. Encabezó la reunión anual con el cuerpo diplomático acreditado en México y Guajardo Villarreal aseguró que nuestro país está comprometido con la negociación. Sin embargo, dijo, también estamos listos para enfrentar un escenario alternativo. Siempre hay la posibilidad de que cualquiera de las partes tome decisiones diferentes a la de llegar a un acuerdo. En ese sentido, nada impide que cualquiera de los 3 países tome una determinación. Sin embargo, es nuestra responsabilidad seguir en la mesa procurando soluciones dentro de este proceso. Ildefonso Guajardo informó que alrededor de 7 capítulos están muy avanzados, pero reconoció que falta voluntad política para concluirlos. Indicó que la fortaleza de una negociación se establece con estrategias y no con declaraciones mediáticas. México ha actuado con claridad, con firmeza y con positivismo. Así es que eso es lo que seguirá conduciendo nuestras negociaciones. No son a través de los medios como se va a negociar, sino a través de propuestas concretas. José Antonio Meade, titular de Hacienda, apuntó que la incertidumbre por la renegociación de este acuerdo se ha acotado. Un riesgo que se ha venido acotando, 5 rondas ya de diálogo constructivas, en donde se aprecian tensiones y dificultades, pero también avances concretos que vale la pena preservar. El canciller Luis Videgaray dijo que ante el proteccionismo, México se confirma como un país que cree en la apertura comercial. Que cree en el libre comercio como una forma de generar bienestar compartido en el mundo. Y lo hacemos con el liderazgo, con el talento de un equipo profesional, de un equipo técnico con visión política y sobre todo con una profunda visión patriótica. En este mismo encuentro, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que las reformas estructurales han anclado el crecimiento de la economía mexicana y ha generado empleos. Sin embargo, reconoció que las elecciones del próximo año, las presidenciales, las del Congreso,
las de 9 gobernadores en juego y decenas de diputados locales, generan incertidumbre. El año que entra planteamos que la economía mexicana podría crecer entre 2 y 3%. Hay riesgos al alza y riesgos a la baja. Ciertamente el proceso electoral de 2018 mete ruido, genera incertidumbre, implica en muchos casos que se difieran algunas decisiones de inversión. Respecto al aumento al salario mínimo, Mit Curibreña dijo que es un paso importante para la recuperación del poder adquisitivo. Hacía mucho tiempo que no se veía en México incrementos reales del salario. Claramente falta mucho en esta política de recuperación, pero se están dando pasos importantes y prudentes. Agustín Carstens presentó ya su último informe trimestral al frente del Banco Central del Banco de México. Ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento para este año al pasar de un rango de entre 2 y 2.5% a uno de entre 1.8 y 2.3%. Sin que cambiemos el de el año entrante, que está de 2 a 3%. Por primera vez anunciamos uno para 2019 y esto iría de 2.2 a 3.2. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, dijo que el aumento al salario mínimo es positivo. Sin embargo, no descartó una ligera alza en la inflación. Para 2017 se espera que en la general pues, se exhiba cambios moderados a la baja en 2017. La inflación subyacente que permanezca por encima de 4%, aunque bastante por debajo de la trayectoria de la inflación general. En 2018 esperamos que se acentúe la tendencia a la baja, conduciendo a la convergencia al objetivo del 3% hacia finales de 2018. Bueno, ya se va Agustín Carstens a vivir a Suiza y por eso crece la expectativa. ¿Quién será el candidato del PRI a la presidencia de la República? ¿Quién será el propuesto por el presidente de la República para que sea el gobernador del Banco Central? Y bueno, fiscal anticorrupción, fiscal general, titular de la FEPADE, entre otras posiciones muy importantes. Al comparecer ante el Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en materia de seguridad del país vive una situación compleja y por ello se ha fortalecido a las instituciones. Destinando, por ejemplo, más de 2.100 millones de pesos para la creación y consolidación de las unidades especializadas del combate al secuestro en las 32 entidades federativas y más de 70.800 millones de pesos en la infraestructura, capacitación, equipamiento y dignificación de las corporaciones locales. Osorio Chong afirmó que el gobierno federal está abierto a la crítica y a la evaluación de todos por el actuar de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos abiertos al escrutinio, no solamente a eso, sino a la crítica. Estamos abiertos al escrutinio de Nochistlán, de Tanhuato, de Apatzingán y también de Ayotzinapa. Y estamos abiertos con organismos internacionales. Sobre las Fuerzas Armadas, el titular de Gobernación destacó su actuar ante los pasados sismos y también pidió una definición de su actuar contra el crimen organizado. Osorio Chong reiteró su postura por las recientes acusaciones sobre su patrimonio. Que llevo desde los 17 años trabajando con mucho orgullo en instituciones públicas, que todo mi patrimonio está a la vista de manera transparente de quien quiera revisarlo. Y muy importante, senadora, yo no soy venido de privilegios, a mí no me han heredado absolutamente nada y todo lo he hecho a partir de mi trabajo. Epigmenio Ibarra grabó un promocional, un spot, un cortometraje en favor de López Obrador y se grabó, dicen, en las oficinas del jefe de gobierno. Ya confirmó Miguel Ángel Mancera que sí prestó su despacho para esta filmación.
Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Como dato, como acotación al margen, en esta despedida de Agustín Carstens, ya le decía, se va a vivir a Suiza, recordó una frase de Napoleón: hay que hacer las cosas bien, pero sin prisas. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, informó que en las cajas de seguridad decomisadas en Cancún de la empresa First National Security se localizaron millonarios recursos en efectivo, tarjetas para clonación, listado de propiedades del crimen organizado e incluso armas de fuego. Esos hallazgos nos dan la certeza de que el crimen organizado utilizaba estas cajas para depositar insumos producto de la delincuencia y como lugar de almacenamiento de información para cometer más ilícitos. Agregó que de las 1.540 cajas de seguridad existentes, los contenidos en más de la mitad no fueron reclamados y agregó que ya fueron entregadas las pertenencias a sus 292 usuarios. A todos los clientes de las cajas de seguridad que tienen un modo honesto de vivir y que esto les ha causado un inconveniente, les pido una disculpa. En estos casos vamos a agilizar las entregas de los bienes sin pedir requisitos innecesarios. Esas han sido las instrucciones que he girado al aceido. Además, por lo menos duplicaremos el personal para atender a los titulares de las cajas de seguridad y bajo ninguna circunstancia tendrán que viajar a la Ciudad de México para reclamar el contenido de las cajas. Hay un dato interesante. Más de la mitad de las cajas de seguridad de Cancún no han sido reclamadas hasta este momento. La gente que tenía ahí pues algunas joyas, alguna herencia, etcétera, de manera legal, reclamó y ya se le entregaron sus pertenencias. Pero más de la mitad de las cajas de seguridad no han sido reclamadas hasta este momento. También le informo esta noche que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que las procuradurías soliciten información bancaria sobre cualquier ciudadano investigado sin la orden de un juez. A partir de ahora, será necesario que los agentes del MP, del Ministerio Público o fiscales, soliciten de manera directa a los jueces la orden para poder conocer los estados financieros de las personas indagadas. Esto con base en la Ley de Instituciones de Crédito, que se refiere, claro, al secreto bancario. El jefe de gobierno, el doctor Mancera, quien le prestó su despacho a Epigmenio Ibarra para grabar el cortometraje de López Obrador, aseguró que su administración apoya a todos los damnificados sin distinción alguna. Dijo que está abierto el diálogo con los afectados, pero no con las organizaciones que pretenden politizar esta situación. Mira, con la gente que sea los directamente afectados vamos a dialogar. Con los que están politizando, pues que sigan haciendo política. Nosotros vamos a hablar con la gente que está damnificada y a ellos los vamos a ayudar, a todos, con todos vamos a platicar. Lo que no podemos hacer es dejarlos en una asociación, con las asociaciones que se presentaron, que son asociaciones de vivienda de siempre, de toda la vida, y que se formen ahí a ver cuándo les toca. Policías de la Ciudad de México detuvieron a Ernesto Hernández, presunto colaborador y chofer de la dueña del Colegio Enrique Rebsamen, Mónica García Villegas, quien se encuentra prófuga. El hombre de 42 años, quien se identificó como policía ministerial para poder ingresar al colegio, llevaba varias cajas en las que se encontraron archivos y otros documentos del plantel que colapsó, le recuerdo, tras el sismo del 19 de septiembre. Su justificación fue que no se le permitió el acceso al inmueble. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
El gobernador del Banco Central, aseguran quienes lo conocen de cerca, es simpático, es bromista. Y hoy le preguntaron mis compañeros reporteros qué va a extrañar ahora que ya se va a Basilea, Suiza, sede del Banco de Pagos Internacionales, donde va a ocupar, le recuerdo, la gerencia general. Y él contestó que le encantaría empacar chicozapotes, aguacates, tomates verdes y tortillas. Recordemos que es un hombre pues corpulento, y cuando dijo tortillas, bueno, provocó la sonrisa, la risa, las carcajadas de mis compañeros reporteros. Bueno, en un foro político organizado por el financiero Bloomberg, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo que las elecciones del 18 serán disputadas por dos fuerzas políticas. Yo veo que la elección es una elección de dos. ¿No será tres partes? No lo veo así. Creo que se ha ido desmoronando por las desuniones, las fracturas y las mentiras el frente. Creo que seguirá por esa ruta. Pero claramente lo que las encuestas señalan es que hay un empate técnico entre el PRI y Morena. Asimismo aseguró que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, está realizando presuntos actos anticipados de campaña. Por su parte, Margarita Zavala de Calderón, aspirante a una candidatura presidencial por la vía independiente, afirmó que, aunque el Frente cambie el método para seleccionar a su representante, no aceptará trabajar con ellos. Me parece que hay una dinámica muy clara, que están entrampados, que tienen que resolverlo, y yo tengo que resolver lo mío. 1 millón de firmas con los ciudadanos, que es bastante. La política siempre es diálogo. Seguramente más adelante seguiremos dialogando con todos los partidos políticos, sin duda. Pero esto que me estás planteando es francamente casi imposible. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que si el Partido de la Revolución Democrática le propone ser candidato a la presidencia en 2018, él acepta. Por cierto, ya le contestó López Obrador al líder del PRI, Enrique Ochoa. Dice que lo está acusando de actos anticipados de campaña. Dice, es que el PRI me quiere cepillar. Así contestó el líder de Morena. Por cierto, buenas noticias, campesinos ya levantaron su plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. El INE sancionó con 539 millones de pesos a todos los partidos políticos que tienen registro nacional, así como a 32 partidos locales por irregularidades registradas en sus informes de ingresos y egresos 2016. No obstante las inconsistencias detectadas, el consejero Ciro Murayama destacó que los dictámenes demuestran que los recursos se están usando bien, ya que el 99.95 pesos de cada 100 fueron debidamente comprobados. Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que derivado de esta fiscalización se debe concluir que los partidos se están financiando con dinero lícito y lo están gastando cada vez mejor. Y creo que esas son buenas noticias, porque estamos avanzando no solamente ante un sistema mucho mayor controlado, sino también ante una, digámoslo así, contabilidad cada vez más ordenadas y con irregularidades detectadas cada vez más marginales. Durante la sesión del Consejo General se contempló asumir la implementación y operación de conteos rápidos en 9 estados, en donde se celebran procesos electorales locales, incluida la ciudad capital, con lo que se pretende lograr un flujo de información más rápido y certero y así cantar la noche del 1 de julio a los gobernadores ganadores. También le informo que el titular de la SEP aseguró que el reto principal de nuestro país es la educación. En una entrevista que concedió a mi colega, el amigo René Delgado del diario Reforma, reiteró que está concentrado en su responsabilidad para continuar con el proceso de cambio educativo en el país y no en aspiraciones políticas de cara al proceso electoral de 2018. Me parece que por muchísimos motivos, desde históricos, la oferta, lo que se ha hecho, la construcción que se hizo desde el Estado en el siglo XX hasta estas reformas, la cantidad de gente que
comulga, que simpatiza. Me parece que es evidente la respuesta. René le preguntó al titular de la SEP si el PRI es la mejor opción para el 18 y afirmó que ese instituto político logró realizar las mayores transformaciones en las últimas décadas gracias a las reformas estructurales y una de las más importantes en materia educativa. Yo estoy concentrado y punto. No me distraigo con nadie. No sé qué vaya a pasar conmigo en un año, en 2. Estoy simplemente atendiendo con mucha energía, pasión y con un gran gusto lo que hoy me toca hacer. El ex general del ejército serbio Ratko Mladić fue sentenciado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica, así como por crímenes de guerra y lesa humanidad. Este hombre, conocido como el carnicero de los Balcanes, fue el culpable, escuche usted, de la muerte de 8,000 musulmanes, entre ellos niños, durante la guerra de los Balcanes. De acuerdo con las investigaciones, Mladić ordenó la ejecución de esas personas entre el 12 y el 17 de julio de 1995. Así reaccionaron algunos de los sobrevivientes a esta masacre. Dicen que no se trata de una venganza, sino una sencillísima justicia. La Organización de las Naciones Unidas aseguró que Corea del Norte violó el acuerdo de armisticio. Esto durante la fuga de uno de sus soldados el pasado 13 de noviembre, cuando el ejército norcoreano disparó contra el soldado que ya había atravesado la frontera y además cruzaron para perseguirlo. Los hallazgos claves de la investigación especial son que el Ejército Popular de Corea violó el acuerdo de armisticio, por un lado disparando sobre la frontera y por otro cruzando temporalmente la frontera. Los presidentes de Irán, Hassan Rouhani, de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunieron en Sochi para participar en una cumbre tripartita que buscaba resolver el conflicto en Siria. Al final de la reunión, los mandatarios realizaron una declaración conjunta en la que acordaron, entre otras cosas, continuar de manera activa la cooperación trilateral con el fin de establecer la paz y la estabilidad en el país árabe. Hablando de Putin, el presidente de Rusia ofreció el apoyo a su homólogo argentino Mauricio Macri para ayudar en la búsqueda del submarino desaparecido desde hace ya una semana, con 44 tripulantes a bordo. Mientras tanto, se trabaja a contrarreloj, ya que no se sabe si el sumergible renovó su oxígeno, que solo le alcanzaba para 7 días, es decir, hasta hoy miércoles. Un avión de la milicia norteamericana, Estados Unidos, se estrelló en el mar de las Filipinas. El accidente se produjo cuando la aeronave regresaba al portaaviones Ronald Reagan, que se encuentra en aquella región, para realizar ejercicios militares con las fuerzas de autodefensa japonesas. 8 militares ya fueron rescatados, mientras que otros 3 permanecen desaparecidos. El presidente Trump insultó y llamó ingrato al papá de uno de los 3 basquetbolistas universitarios estadounidenses liberados este mes en China, luego de haber sido detenidos por hurto. LeVar Ball, padre de uno de los jugadores, prestó importancia al papel del mandatario en la liberación de los deportistas, mientras que Trump había asegurado que gracias a él evitaron 10 años de cárcel. Bueno, ya le platicaba que platiqué con el jefe del SAT y hoy me confirmó que amplió el plazo para emitir la nueva factura electrónica un mes más de lo previsto originalmente. La fecha límite es 31 de diciembre del 17, con lo cual a partir de 1 de enero del 18 la única versión válida será la 3.3. El SAT destacó que la emisión de comprobantes con el complemento para la recepción de pagos será opcional hasta el 31 de marzo del 18 y el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor hasta el 1 de julio del próximo año.
Al final de la presente administración, México va a alcanzar el lugar 11 como productor de alimentos a nivel mundial. Así lo aseguró el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa. Para poder lograrlo, yo les podría mencionar por lo menos 3 grandes rubros. Primero, tecnificación. El segundo, no perder de vista que un objetivo central del gobierno federal, del presidente, de la Zagarpa, son los pequeños productores. Y tercero, un rubro en el cual nos vamos a enfocar de manera importante con la FAO, que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Al presentar el Atlas Agroalimentario 2017, destacó que el campo es un sector que crece al doble en comparación con la economía nacional. Porque este es el tercer año consecutivo, amigas y amigos, y se dice fácil, que recibimos más ingresos por concepto de las exportaciones agroalimentarias que lo que recibimos por concepto de petróleo, de remesas y de turismo. Hablando de turismo, el titular de Sectur, Enrique de la Madrid, aseguró que delitos como la explotación sexual infantil y la trata de personas no se generan por el turismo. Dijo que son los delincuentes quienes se amparan en esta actividad para actuar fuera de la ley. No es que los turistas vengan a hacer estas cosas, no, son delincuentes que se amparan bajo el disfraz del turismo. Y como el turismo es noble, y como el turismo es tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, pues quizá precisamente lo hacen para ocultarse, para disfrazarse. Y no me puedo imaginar una actividad más irrespetuosa y más intolerante y más denigrante y más falta de los derechos humanos que el tema de la trata. Esto lo dijo al inaugurar la 10ª reunión del Grupo de Acción Regional de las Américas, que en este año aborda el tema de la trata de personas. En este encuentro, 12 ministerios de turismo de distintas partes del continente evaluarán y construirán una estrategia para combatir este crimen. Que para nosotros en la Secretaría de Turismo y en el Gobierno Federal, el tema lo tomamos muy en serio. Hay una serie de políticas transversales en el gobierno del presidente Peña Nieto para atenderlo. Y a continuación le platico una historia fabulosa. Especialistas del Hospital Juárez de México realizaron de manera muy exitosa un trasplante cruzado. ¿Qué es esto? A 4 pacientes con falla renal se les realizó de manera simultánea el trasplante de riñón de donadores vivos, compatibles, claro, y que no eran de sus familiares. Este procedimiento se realiza por primera vez en este hospital. En esta operación de altísima complejidad participaron 32 cirujanos, 16 anestesiólogos y 32 enfermeras quirúrgicas. Estudiantes de nuestra UNAM desarrollaron los primeros lentes inteligentes con fines educativos. Los llaman lentes época. El propósito es que los interesados en matemáticas, física, química, biología o idiomas tengan otra alternativa de aprendizaje. Esta aplicación va a permitir la distribución del conocimiento de manera instantánea mediante un comando de voz o al tocarlos arranca una grabación de audio y video para el usuario. De forma instantánea, la grabación se sube a una red de internet pública para que sea accesible a cualquier persona sin importar en dónde se elaboró, en casa, en la escuela o en la biblioteca. Bueno, como usted sabe, el PES, el Partido Encuentro Social, pues tiene como uno de sus militantes importantes al futbolista Cuauhtémoc Blanco, que puede convertirse en candidato de este partido a la gubernatura del estado de Morelos. Ahí ha militado Alejandro Camacho, Claudia Casas, son artistas, son actores, si usted no lo sabía. Y ahora están cerrándole el ojito a Eduardo Verástegui, él podría ser candidato del PES en el 2018. Le voy a programar avisos, yo regreso con más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Le ofrecemos más información a través de Flor Hurtado. Hola Flor, ¿cómo has estado? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día. Los saludo con mucho gusto este miércoles. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y mire, en sesión solemne, el Senado recibió al presidente de la República Eslovaca, Andrej Kiska. Ahí el mandatario eslovaco expresó su preocupación por el auge del nacionalismo, el populismo y el extremismo. Ante este panorama, dijo que es necesaria la unidad entre los países. En su oportunidad, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta, coincidió en que las instituciones democráticas deben ser utilizadas para promocionar el bienestar de las naciones. Y quien también visita nuestro país es Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Al ser nombrada como huésped distinguido de la Ciudad de México, la funcionaria española y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmaron un memorándum de entendimiento, esto con el objetivo de impulsar y estrechar la colaboración en temas de desarrollo económico, social y cultural, así como para hacer frente al cambio climático y lograr la equidad de género. Cambiamos de tema, se eleva a 2 el número de víctimas mortales por el derrumbe de 3 domicilios en Monterrey, Nuevo León. El percance se registró en la colonia Alfareros cuando se colapsó el muro de contención de un estacionamiento subterráneo y el cual era construido a espalda de las viviendas afectadas. Genaro García de la Garza, secretario del ayuntamiento, informó que la construcción de dicho estacionamiento y que provocó, por cierto, el derrumbe de las demás casas, estaba clausurada. Continúa la búsqueda de personas desaparecidas, quienes podrían estar entre los escombros. Al parecer no cumplía con los lineamientos adecuados. Había desde ya un mes y medio atrás un reporte de la Protección Civil. Se hizo una pericial y se detectó que había riesgo en unas casas que están contiguas a esta construcción. Vámonos a Tijuana, Baja California. Ahí se desplomó un helicóptero de la Policía Municipal, el cual participaba en la persecución de 2 asaltantes que robaron una tienda departamental. El saldo es de 2 muertos. Se trata del piloto y el copiloto de la nave. Al lugar llegaron elementos de rescate y peritos. Sin embargo, aún se desconoce qué fue lo que ocasionó el percance. 4 muertos y 9 lesionados es el saldo que dejó un accidente en la carretera México-Querétaro. De acuerdo con los informes, un tráiler perdió el control y embistió a un autobús de pasajeros que viajaba en el carril contrario y que se dirigía a Querétaro. La circulación quedó severamente afectada. La fila de vehículos alcanzó hasta los 10 kilómetros. Y un pleito vial en las calles de Puebla terminó con la muerte de uno de los conductores el pasado lunes. El hecho quedó registrado en una videocámara de seguridad y este miércoles se dio a conocer el video donde se muestra el momento en que un joven de aproximadamente 25 años, ahí lo tienen las pantallas, se baja del vehículo, al parecer armado, para atacar al conductor del vehículo de enfrente. Sin embargo, este le disparó en cuanto se acercó a la ventanilla y posteriormente huyó. Hasta el momento, Gustavo, por estos hechos no hay detenidos. Hasta aquí la información nacional. Regreso contigo. Que tengas excelente noche. Gracias, Flor. Estoy subiendo en este momento a través de @Gustavo Rentería, ojalá me siga en Twitter, un video vía reforma.com que es una verdadera golpiza entre militantes del Partido de la Revolución Democrática. Golpes, patadas, sillazos y todo lo que se puede usted imaginar. Son perredistas de la corriente Foro Sol que armaron verdaderamente una batalla campal en la sede del partido en la colonia Roma hace apenas unos minutos. Véalo, repito, en @Gustavo Rentería. Dale, Aval, tu turno. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Por cuarta ocasión se llevará a cabo el Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas con el título Estruendo Multilingüe. Sucederá en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM con la participación de grupos y solistas provenientes de Sonora, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, Guatemala y Canadá. Además de los conciertos, habrán conversatorios sobre la producción musical en territorios indígenas y la participación de las mujeres. A través de la música en lenguas indígenas se transmiten los contextos complejos de estas comunidades. Es una lucha de resistencia a los modelos comunes de producción musical.
El curador del festival, Edgar Ruiz, comenta que con esto se ofrece esa alternativa, donde no solo es un foro para los conciertos, sino que también se generan espacios de interlocución para la producción y difusión de sus proyectos. Son frases inmortales que penetran en el alma del ser humano. Cantos guturales desde Canadá, rap en mixteco, español e inglés, rock mexica, punk metal en zoque, hip hop maya y mucho más es algo de lo que usted podrá conocer en el Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas Estruendo Multilingüe, que se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre. La entrada a todas las actividades es libre. Esto va a ser en el Museo del Chopo en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Dese una vuelta. Para más información pueden consultar la página www.chopo.unam.mx. Es todo por hoy. Que esté muy bien. Hasta luego. Adiós. Víctor Hugo Romo dicen que es el culpable de esta golpiza batalla campal, así lo acusa el dirigente del PRD capitalino. Tiempo de ir a la información con Rafa García Villegas. Les recuerdo, es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Bajo la dirección de Cristian Güemer, el grupo Solistas Ensamble de Limba nos transportará a la época medieval para deleitarnos con las sonoridades de la ópera de Daniel, el antecedente más remoto que se conoce del género grande. La historia del profeta Daniel llega a través de la ópera que compuso Edward Lambert. Este compositor retomó un texto del siglo XIII en donde se habla de algunos pasajes bíblicos y su paso por los reinos de Nabucodonosor, Belsasar, y concluye con el anuncio del nacimiento del Mesías. Él compone mucha música para coros de estudiantes, coros de iglesia y coros de profesionales que se dedican a la música antigua. En realidad esta obra que estamos presentando no es propiamente música contemporánea, es un drama litúrgico que existió en el siglo XIII, que se escribió en la catedral de Beauvais. Lo escribieron los monjes para una festividad que se llamaba la festividad de los tontos. Creo que es la traducción más castellana que hay. Pero es una festividad que se efectúa antes de Navidad. Es una festividad de Adviento para anunciar que van a ser el Salvador. No es una obra navideña. Al final, ya que acaba la historia del profeta Daniel, un ángel viene y nos cuenta que va a venir el Salvador, Jesucristo, a nacer próximamente, que nos trae buenas noticias. En ese sentido es una obra de Adviento, pero solo al final. Edward Lambert lo que hizo fue tomar este texto y crear una pieza para coro, le dio dramaturgia y una instrumentación. Para este montaje, los diálogos del narrador fueron traducidos al español del inglés antiguo y la instrumentación se modificó un poco, ya que su autor propone algo más pequeño. Hay que destacar que el texto del siglo XIII es un antecedente de lo que sería la ópera. Una cantata escénica que podremos disfrutar en el Centro Nacional de las Artes completamente gratis. Hasta aquí la información, muchas gracias. Muy buenas noches. Noticia de último minuto, el juez mexicano Eduardo Ferrer MacGregor Poisot fue electo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se convierte en el tercer jurista mexicano nacido en la Ciudad de México que llega a ocupar el principal cargo del más importante tribunal de justicia de nuestro continente. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En México al Día, es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Gustavo Castillo. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que México vive una situación compleja en materia de seguridad, por lo que llamó a los legisladores a actuar en corresponsabilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que las fiscalías soliciten información bancaria sobre cualquier ciudadano investigado sin la orden de un juez. El INE sancionó con 539 millones de pesos a los 9 partidos con registro nacional, así como a 32 partidos locales por irregularidades registradas en sus informes de ingresos y egresos de 2016. Especialistas del Hospital Juárez de México realizaron de manera exitosa el primer trasplante cruzado de riñón a 4 pacientes con falla renal. En el mundo,
El presidente Donald Trump insultó y llamó ingrato al padre de uno de los 3 basquetbolistas universitarios liberados luego de ser detenidos en China por robo. Y en los deportes, Toluca venció a Morelia en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Gustavo, gracias. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chavea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita mañana, será jueves, noche de jueves, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al día.